1. El reconocimiento del daño causado injustamente por parte de ETA. 2. La puesta en marcha, también por parte de ETA, de un procedimiento de desarme ordenado. 3. La aceptación por parte de los presos de los beneficios penitenciarios con carácter individual. Y 4. Una apuesta por la normalización de la convivencia política, contando con las 4 grandes sensibilidades políticas vascas: PNV, Izquierda Abertzale, Partido Socialista y Partido Popular. Son las premisas que encabezan el documento que el Gobierno vasco hizo llegar en octubre a Sortu. Según el Ejecutivo vasco, es una propuesta unilateral por parte del Gobierno de Íñigo Urkullu. No se trata, por tanto, de ninguna hoja de ruta pactada ni comprometida con la Izquierda Abertzale. El Gobierno aclara y matiza así informaciones publicadas hoy. Una vez entregado el documento, el Gobierno reconoce que el Lehendakari habló de ello con la Izquierda Abertzale y sostiene asimismo que tanto Íñigo Urkullu como el Gobierno vasco han tenido múltiples reuniones con instituciones, Gobierno español, partidos políticos, Foro Social, grupos de verificadores y grupos internacionales de contacto, con el objetivo de avanzar, adelantar el desarme definitivo de ETA y consolidar la paz y la convivencia en Euskadi.